Estamos en la clase número 6. Vamos a comenzar orando. Mi Dios, gracias por este día. Gracias, Señor mío, por poder comenzar contigo el día y trabajar tu palabra y aprender a usarla, Señor, aprender a comprenderla y también entrenarnos para lo que tú quieras, Señor. En definitiva, queremos servirte de la mejor manera posible y por eso te ruego que nos des sabiduría, entendimiento y también el ánimo para enseñar esto a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me encanta su perseverancia, gracias por llegar hasta acá. Y vamos a continuar con lo que estamos viendo ahora en la clase número 6. Les recuerdo siempre nuestro lema de discípulos que hacen discípulos, así se llama el curso y de esa manera tenemos que enfocarlo. Entonces yo estaría feliz si me van retroalimentando de con quién están empezando a trabajar o por lo menos a quién tienen en mente y les aseguro que de esa manera van a afianzar mucho mejor los conocimientos. Ahora, les recuerdo que quedamos en este capítulo 2 en la semana pasada, ¿no es cierto? El título de del último pasaje, llamamiento de Leví, solamente lo dejamos así como lanzado y dijimos que evidentemente tenía una conexión con lo anterior. Y eso es muy importante, esto es parte del método, que en la medida que nosotros retomamos la lectura, hagamos un repaso mental y seguramente con nuestras notas, de qué es lo que hemos ido descubriendo hasta ese momento para atrás. Porque eso que hemos ido descubriendo han sido ramas y ha sido tronco de la enseñanza. Entonces no podemos perder de vista estos descubrimientos y sobre todo el tronco de la enseñanza. Entonces ayúdenme. ¿Qué es lo que hasta ahora hemos visto como tronco? Muy bien, se trata del Evangelio de Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Algo más? Que dice, para esto he venido, y eso que es para esto, ¿qué es? Para predicar el Evangelio del reino. Y entonces él hace un llamado a arrepentirse y creer. Y ahí nosotros vamos viendo que esto es troncal en el desarrollo del Evangelio. Entonces, haciendo este tipo de repasos, y uno va viendo todo y va viendo las ramas que ya va descubriendo, entonces llegamos hasta el llamamiento de Leví, que es donde quedamos la vez pasada, y nos preguntamos, como tiene que ser en cada oportunidad, ¿qué tiene que ver este llamado, que ahora vamos a analizar, con lo que hemos ido descubriendo antes? Sugerencias, ¿qué creen ustedes que puede tener que ver? Muy bien, la rama que hemos estado analizando de respuesta al llamado, ¿no es cierto? Es decir, Jesús muestra su autoridad y hace llamados, y las personas tienen diferentes respuestas a ese llamado. Y las respuestas, digamos, positivas son como arquetipos o paradigmas de cómo se espera que responda la gente ante el llamado de Jesús. ¿Y por qué la gente debiera responder así? Bueno, porque es el que tiene la autoridad, porque es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, porque para esto ha venido Él a predicar el Evangelio, para llamar al arrepentimiento y a la fe. ¿Se fijan? Entonces ahí vamos conectando todo esto. Y miren, lejos de ser esto mecánico, lo que hace es que mantiene la línea del pensamiento fundamental y va uniendo entonces las demás cosas a ese pensamiento. Eso no significa que no vamos a descubrir nunca algo súper interesante y que nos llegue y que tal vez no sea parte de la línea central o del tronco. Puede ser que una rama sea extraordinariamente importante para nosotros en un momento o que contenga algo vital. Eso no es problema. Pero mientras lo mantengamos conectado literariamente con el contexto, porque si no, como bien dice el dicho, a lo mejor estamos sacando algo fuera de contexto, ¿verdad? Y entonces lo usamos como pretexto. Y eso no estaría bien. Bueno, hasta aquí llegamos la vez pasada y ¿se acuerdan que notamos que Marcos tiene un énfasis geográfico bastante marcado? Que él nos va hablando de ciudades, nos va hablando de lugares específicos, donde trabajó más Jesús según el enfoque que le da Marcos a su evangelio. En la provincia de Galilea, ¿no es cierto?, al norte de Palestina.
y específicamente alrededor del famoso lago de Galilea. Entonces, un estudiante que le interesa estas cosas, que está estudiando y que dice, uy, esto debe ser importante, ¿qué es lo que hace? Empieza a estudiar algo de geografía sobre el tema de por lo menos dónde están ubicadas las ciudades, a qué distancia, qué significa viajar por este lago, etc. Y entonces uno hace algo como esto, por ejemplo. Esto antes era bastante complicado, uno tenía que tener atlas y varias cosas. Ahora todo esto está en internet, es muy fácil de conseguir. Entonces ustedes toman este tipo de asuntos. Y dicen, a ver, este es el mar de Galilea. Y fíjense que los lugares que menciona Marcos en el mar de Galilea son fundamentalmente estos 8 que están acá. Y uno se pregunta, ¿dónde estarán estos lugares? Y los va colocando. Entonces, por ejemplo, se da cuenta que Betsaida Julias se llamaba. La primera está por acá, ¿no es cierto? Corazín está acá, bastante cerca, ¿verdad? Y muy cerca de Corazín está Capernaum, ¿no es cierto? Que también le llamaba Nahum o Cafarnaum, pero bueno, en términos más en español se le ha puesto Capernaum. Y ahí es donde nos sitúa Marcos, que vivía ¿quién? Pedro y Andrés, ¿no es cierto? Y además con la suegra y con la esposa y qué sé yo, ¿quién más? En una casita, en una aldea de pescadores llamada Capernaum. Y después nos damos cuenta que existe esta otra que también vamos a encontrar, Genezaret, Magdala, la famosa ciudad de Tiberias, que se le colocó así en honor al emperador, y por acá tenemos el puerto de Gadara. ¿Les suena algo eso? ¿No es cierto? El endemoniado gadareno está por acá. Entonces cuando ellos dijeron y cruzaron al frente del lago, lo que hicieron es este trayecto, fíjense. Todo esto, cruzando todo a lo largo del lago. Y aquí está otra importante, la número 8, que es Gergesa, que aquí la ponen como Cresa, pero en la Biblia lo van a encontrar como Gergesa. ¿Se fijan? Entonces un estudiante hace ese tipo de cosas porque le interesa ubicarse y saber qué es lo que está pasando, más o menos. Empieza a investigar un poco más y dice, a ver, resulta que el mar de Galilea está a 214 metros por debajo del nivel del mar. Ah, y uno investiga y dice, por eso de pronto se levantan tormentas inesperadas en cosa de minutos. Y eso es lo que le pasó a los discípulos en alguna oportunidad que estaban en medio del lago y Jesús después caminó sobre el agua, ¿se acuerdan? O estaba durmiendo en la barca en otra oportunidad, porque ocurre eso en esta región precisamente porque está muy bajo. ¿Ve? Y entonces uno va investigando y se da cuenta que la superficie del mar de Galilea es de 166 metros cuadrados, kilómetros, disculpen. Todo eso son kilómetros, ahí lo puse mal. ¿Ya? Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo será eso con los lagos que nosotros conocemos? ¿Ustedes conocen lagos en Chile? Nómbrenme alguno. El Chungará, ya, ok. Puyehue. ¿Qué otro? Panguipulli, Yanquihue, Ranco. Muy bien. Entonces nos vamos preguntando, recuerden que estos son kilómetros cuadrados, y fíjense que el lago Ranco nuestro tiene 1.763 kilómetros cuadrados. Es 10 veces más grande que el famoso mar de Galilea. El lago Yanquihue, 860 kilómetros cuadrados. El lago Rupanco, 223. Ese ya se va apareciendo un poco más. El lago Todos los Santos, 178,5. Entonces, es bastante parecido el Todos los Santos, y el Panguipulli recién es más pequeñito, con 116 kilómetros cuadrados. ¿Se fijan? Entonces, eso le sirve a uno. Cuando ustedes vayan de vacaciones de pronto y está al lado de uno de esos lagos, dice, bueno, este es como 10 veces más grande que el lago de Galilea, y este es más o menos como el lago de Galilea, entonces así tiene que haberse sentido estar ahí. Y lo más fácil es que usted vaya a Israel y haga un turno, ¿cierto? Y se va al lago de Galilea y lo conozca. Que por lo demás es muy interesante porque tiene oleaje. Por ser tan bajo la superficie, bajo el nivel del mar, tiene todas estas características bien especiales. Bueno,
Eso es solo una nota. Seguimos con nuestro asunto que nos compete y estamos en el versículo 14 del capítulo 2, que es donde comienza el llamamiento de Leví. Entonces repasemos nuestro método. ¿Qué es lo que uno hace primero? La tabla de observaciones, ¿verdad? De las observaciones que nosotros elaboramos, las preguntas obvias. Después de eso, uno lo trabaja en el texto como el subrayado básico. Y después de eso, comenzamos a colocar colores. Y después que hemos colocado los colores y tenemos una visión como más funcional, más estructural del texto, empezamos a sacar las ideas centrales de cada pasaje. Y después de eso, o junto con eso, vamos haciendo las conexiones literarias, esas rayitas que conectan palabras o conceptos o ideas que se repiten, y de esa manera vamos viendo que se está tejiendo una trama, un hilo. ¿Soy claro? Entonces, no olviden, por favor, hacer todo el proceso. Si ustedes empiezan a saltar y de aquí en adelante todo lo que hacen es subrayar en colores, lo más probable es que se salten cosas, porque todavía no tienen toda la práctica. ¿Ya? Cuando ya se sientan seguros y después de hacerlo, qué sé yo, unas 10 veces, se dan cuenta, uy, ya no me salto nada. Entonces ya pueden empezar a dejar lo más básico y se van quedando con los colores y uno va trabajando eso en la escritura. ¿Ya? ¿Quién pudo entonces hacer hasta el capítulo 6, que era la tarea de hoy? Tabla, subrayado básico, subrayado de colores y sacar las ideas centrales. A ver cómo vamos, ¿quién lo hizo todo? Bien, hagámoslo. Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta que se está produciendo este tema tan importante otra vez, que es el llamado. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ese sígueme evidentemente es el fondo de lo que estamos viendo. O sea, ahora ya no es un par de pescadores, ahora no es la gente común y corriente, que esa gente se acercaba a Jesús para recibir algo, sino que aquí es un cobrador de impuestos, uno rechazado por la gente, que está ocupado en su trabajo, que no es que esté ocioso, que está ganando buena plata, ¿no es cierto? Y que tiene su vida hecha a su manera. Y Jesús pasa por ahí y le manda un sígueme. Y el Evangelio nos presenta eso diciendo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Y levantándose, le siguió. ¿Subrayarían eso también? ¿De qué color? Muy bien. Entonces destacaríamos mejor este sígueme, que es el gran tema. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, eso es muy interesante, ¿no les parece? De inmediato fue a verlo. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Esa es una nota re interesante. No sé exactamente si eso lo deberíamos poner con rojo o con azul. ¿Qué piensan ustedes? ¿Azul lo pondrías tú? ¿Por qué? Muy bien, entonces tú piensas que es parte del hilo de pensamiento de que hay ciertas respuestas que se están dando al trabajo de Jesús. Ya, sí, pero no te confundas, porque dice, había juntamente con él en la mesa, porque había muchos publicanos que estaban también a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Entonces, eso que le habían seguido en este caso, ese pretérito imperfecto, lo que nos dice es que ocurrió en el pasado, pero está continuando en el presente. Cuando no es pretérito imperfecto, sino que es pretérito perfecto, que lo siguieron, eso significa que acabó en el pasado.
pero el imperfecto tiene esa otra gracia, que es la continuidad. Y sobre todo aquí, que ni siquiera es pretérito imperfecto, sino que es, ¿dónde dice? Porque muchos le habían seguido, ¿no es cierto? Entonces, eso denota también una acción que comenzó en el pasado y que continúa hasta el presente. ¿Ok? Esa es la gracia de ese tiempo verbal. Claro, y eso es lo que nos está pasando, que de repente es un tema re importante y no sabemos exactamente si es hilo de pensamiento para ponerlo con azul o es tan importante como para ponerlo con rojo. Bueno, de repente esas cosas no deben complicarnos demasiado, pero yo creo que sí, lo que sí es importante es que esto por lo menos lo destaquemos como algo paradigmático, porque es un resumen. Ustedes tienen que estar notando que en el estilo literario de Marcos, él de repente como que se detiene y hace resúmenes. Y aquí es un resumen importante porque dice que no es la respuesta de Mateo, no era única, sino que muchos publicanos y pecadores le habían seguido, le estaban siguiendo. Y de pronto se estaba haciendo como la célula en la casa de Mateo, ¿no es cierto?, de gente que era despreciada por la sociedad. Entonces nos está diciendo que Jesús se juntaba con estas personas. Y yo creo que es azul porque no es una super verdad, pero sí nos muestra que en este hilo de pensamiento de Marcos, en efecto se está produciendo un revuelo a nivel de todas las clases sociales. Pero por supuesto las clases sociales más despreciadas o más necesitadas son las que responden de mejor manera, y es tanto en el pasado como en el presente. ¿Ya? Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Eso con qué color? Negro. Se fija, ahí está el contraste. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y es muy interesante que aquí tenemos un primer contraste. Mientras estas personas se están salvando, y es un resumen, ¿no es cierto? Se están salvando por montones. Y aquí tenemos un arquetipo, un ejemplo especial que es Mateo, una persona conocida, Mateo o Leví, y que responde de esta manera tan dramática al sígueme de Jesús. Los escribas y fariseos se fijan en que rompe una tradición. Mientras ellos responden a la palabra, estos otros se fijan en una tradición. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros notar en la observación. Porque, claro, está en negro, pero no pongamos automáticamente en negro porque están hablando escribas y fariseos, sino que ese negro que ponemos nos diga algo. ¿Por qué es negro? Y lo negro es porque ellos se escandalizaron por romper la tradición. La tradición es que no se puede ir, si uno es puro, uno es santo, uno es un rabino, no se puede entrar a casa de gentiles, ni de pecadores, ni de prostitutas, ni de publicanos, qué sé yo. ¿Se fijan? Entonces eso es contaminarse, no puede hacerlo un rabino. Pero no se fijan en el llamado, no se fijan en la respuesta, no se fijan en la presencia del reino, no, nada, en la tradición. ¿Lo ven? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cómo subrayarían eso? Claro, Jesús aquí toma la situación y da una enseñanza extraordinaria. Entonces, esa enseñanza la destacamos paradigmáticamente. Y diría, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es algo que definitivamente lo marcamos un poco más. Está bien este pasaje, ¿no es cierto? Entonces uno terminaría este pasaje y empieza a tratar de sacar una idea central. ¿Quieres ensayar una idea central, Pablo, de este pasaje? Piénsala tranquilo y mientras tanto
todos trabajan un poquitito este pasaje de acá. ¿No es cierto? Pablo nomás se va a quedar en haciendo una idea central, y nosotros vamos a seguir trabajando la pregunta sobre el ayuno. Pero tú sigue acá. Sí. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Entonces, ¿qué colores usarían y por qué? Dani, ¿qué colores usarías acá, en este versículo que leí, el 18? Excelente. Para un poquito hasta ahí. Entonces, tú dijiste que al ver la palabra fariseo, como que automáticamente se te puso el color negro en las manos. Y eso es una trampa también, que es muy bien que lo hayas detectado, porque no necesariamente es así. Lo que pasa es que, claro, los opositores de Jesús empiezan a ser de este tipo de personas, y uno empieza a darse cuenta que cada vez que aparecen fariseos o escribas o saduceos o sacerdotes o algo así, en general son opositores, pero no todos. Entonces no permitan que se vuelva esto automático. En este caso, ellos estaban haciendo algo que no necesariamente es malo. Y de hecho colocan a Juan el Bautista como quien lo hacía también. Por lo tanto, no es algo malo, y por eso muy bien lo subrayaste en azul. Hagámoslo. ¿Verdad? Y le hicieron una pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y aquí el tema del ayuno, Dani lo encirculó, diciendo: aquí tenemos un tema que puede ser importante o no, ¿verdad? Y entonces a veces uno comienza estas tablitas que teníamos acá al lado, coloca un tema y va viendo. Si se repite mucho, si es muy usado, a lo mejor es un gran tema desarrollado, o a lo mejor aparece por acá y no mucho más. Pero uno hace el ejercicio de anotárselo. ¿Bien? Sin seguir todavía, ¿qué tema es este del ayuno? A ver, tal vez hice mal la pregunta. ¿Qué relación tiene este tema con lo de acá? Tú, Dani, descubriste entonces que los fariseos ayunaban y te hiciste una pregunta que obviamente no es de observación, sino de interpretación, y que va en la tablita, y la colocamos al lado. ¿Por qué ayunaban los fariseos? ¿Por qué ayunaba Juan, ¿no es cierto?, y sus discípulos? ¿De qué se trataba? Entonces uno va a un diccionario o algo así y se da cuenta que esto lo hacían como parte de su sistema religioso, lo hacían como parte de su tradición. Los fariseos ayunaban 1 o 2 veces a la semana, siempre, todo el tiempo. Y para algunas ocasiones especiales, como el Yom Kippur o cosas así, ayunaban más tiempo. Pero de costumbre, en su sistema religioso, ellos ayunaban un par de días a la semana. Entonces, el tema que nos está destacando Marcos es el de una tradición. ¿Y cuál fue el problema acá? Una tradición. Entonces, nos damos cuenta que Marcos está trabajando algo acá. Nos quiere mostrar algo, que Jesús está chocando con una tradición y aquí con otra tradición. Entonces, pongámosle atención a eso, pero todavía, por ahora lo que me interesa es la percepción. Y esta percepción es de observación, a pesar de que tuvimos que hacer un pequeño trabajo para saber de qué se trataba el ayuno. Porque tú te hiciste una buena pregunta. ¿Habrá sido esta una ocasión especial y por eso estaban ayunando? El pasaje no lo dice, no dice si era una fiesta especial, nada. Seguramente entonces, como no dice nada, Marcos espera que nosotros sepamos que esto era parte de su sistema religioso y le hacían de continuo. Nada más. Bueno, sigamos a ver qué pasa. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo,
De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura y nadie echa vino nuevo en odres viejos y todo eso que ya conocemos. Entonces, noten el sistema de Jesús, que es muy similar acá. ¿Sí? Les da una especie de comparación con la vida real para establecer una idea muy profunda. En este caso fue, los sanos no van al médico. Yo he venido a llamar a pecadores, que son los enfermos. ¿Se fijan? Aquí dice, los que están de fiesta no ayunan. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está diciendo detrás? Nosotros estamos de fiesta. ¿Y por qué estamos de fiesta? Porque el esposo está con ellos. Entonces, esta es una revelación. No la pasen por alto. Porque Jesús está diciendo que Él es ¿quién? El esposo. Y entonces uno se hace una pregunta en la tablita. ¿Qué significaba eso en el pensamiento judío? ¿Qué quiso decir con eso? Eso no puede salir con observación. Entonces uno investiga un poco y se da cuenta que varias de las profecías del Antiguo Testamento tenía que ver con mostrar a Yahweh como el esposo de Israel y que el encuentro en el reino mesiánico es un encuentro de bodas. Entonces Jesús está hablando de su mesianismo de una manera como el que le entiende. ¿Me explico? Pero lo tira por ahí. Pero al mismo tiempo, como dice acá, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, no he venido a llamar a justos sino a pecadores, y eso lo enmarcamos como paradigmático. Resulta que acá tenemos también una de esas declaraciones que son para el bronce. ¿Cuál es esa declaración para el bronce? ¿O cuáles son esas declaraciones? Del 21 para abajo, ¿no es cierto? Ya, entonces eso queda como un paradigma. Y entonces nos estamos dando cuenta de algo. Fíjense, por ejemplo, estos detalles. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Aquí ya no es una comparación, sino es una profecía. Yo esto lo subrayaría con negro, porque nos está dando una profecía de que él iba a tener que dejarlos algún día, y no por su voluntad, sino que lo iban a sacar. Y después nos dice esto del remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y también de vino nuevo en odres viejos o vino nuevo en odres nuevos. Y entonces el contraste está entre ¿qué? Sí, todavía, pero te fuiste muy rápido. La comparación, el contraste está entre lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo y lo viejo. Eso es lo que nos dice este dicho. Y eso es lo que primero que destacamos. A ver, nuevo, viejo. Lo viejo, ¿no es cierto? Se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar. Ahí está la declaración final. Entonces nos está diciendo, hay algo nuevo y hay algo viejo. Y Marcos nos quiere que empecemos a hilar. Problema acá con las tradiciones. Problema acá con las tradiciones. Y Jesús dice, para poder recibir lo que vengo a traer, tienen que ustedes volverse receptáculos adecuados para este vino nuevo. Ustedes tienen que ser odres nuevos. Porque si ustedes se mantienen pegados a las cosas viejas y quieren incrustar el vino nuevo en odres viejos, lo va a reventar. Entonces la enseñanza es tremenda. Es una enseñanza que tiene que ver con las tradiciones.
El que se queda pegado con las tradiciones no lo va a poder recibir. Y el ambiente es evidentemente de las tradiciones judías. Y otra vez, recuerden el proceso. La idea central es la interpretación de lo que ocurría en aquella época. No traigan tan rápido a las tradiciones del catolicismo de Latinoamérica o del protestantismo, del evangélico, ¿no es cierto?, de las tradiciones evangélicas de nuestra época o de cualquier otro sistema religioso que ustedes conozcan, ¿no es cierto? En este caso nosotros lo ponemos para nosotros como occidentales, donde estamos, en Latinoamérica, pero uno tiene que hacer el paso previo antes de traerlo. Y ese paso previo es empezar a investigar un poco y conocer contra qué tradiciones estaba hablando el Señor. Ok. Pablo nos está diciendo que tiene dudas con respecto al versículo 20. ¿Por qué poner en negro esto de que vendrán días cuando el esposo le será quitado? Desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Insisto un poco, al final cada uno va entendiendo los matices un poco diferente del texto y a veces no tenemos por qué coincidir 100%, pero lo importante es que observamos que aquí primero cambia la forma de decir las cosas. Al principio lo pone como una imagen, una especie de alegoría, pero de pronto dice una declaración firme. Entonces, vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces Jesús estableció aquí una enseñanza con respecto al ayuno que es importante. Y no quiero meterme en eso ahora porque es una rama, pero es una enseñanza importante. ¿Ah? Jesús dice que el ayuno tiene que ver con un ambiente de lucha, de dificultad, de tristeza, ¿no es cierto? Y que uno no ayuna cuando está de fiesta. Esa es una primera enseñanza muy importante con respecto al ayuno. El ayuno no es un deporte, como habían transformado los fariseos. Eso es lo primero. Lo segundo que nos dice es que en efecto el esposo le será quitado y será un tiempo de tristeza, de dolor, de dificultad. Entonces por eso va en negro, en mi perspectiva. ¿Te fijas? Porque él nos profetiza que algo va a ocurrir que no va a ser positivo. Muy bien, Chelo, muy bien. Ese contraste ahí está, había que destacarlo, súper bien. El pero, ¿no es cierto? Que les dije en algún momento que esas cláusulas de contraste son muy importantes, que las mantengamos visibles. Y es un contraste negativo en este caso. Pero es que eso sería al contrario del secreto mesiánico, porque aquí él está revelándose. Aquí él está diciendo quién es. ¿Me entiende? Pero lo dice de manera velada. Pero no está diciendo, ahora que ustedes descubrieron esto, cállense. Claro. Muy bien. Cuéntanos, Pablo, la idea central que tuviste acá. Muy bien. Lo que dijiste está súper bien, es un poco largo, entonces habría que resumirlo un poco, ¿verdad? Sería algo así, si lo resumimos, sería como en este pasaje, el llamado de Jesús recibe una respuesta inmediata por parte de Mateo y Marcos nos muestra que es una respuesta que estaba empezando a ser generalizada. Tal vez algo por ahí, ¿no es cierto? Y uno coloca, entonces, por acá, llamado, que es uno de esos temas que nosotros teníamos, ¿verdad?, en la lista. Y aquí empezamos a descubrir otro tema que sería tradiciones. Las tradiciones, entonces colocamos otro tema, porque acá lo vemos de nuevo. ¿Dónde lo vemos? Acá. ¿Se fijan? Sigamos un poco más a ver qué nos dice el siguiente pasaje y si estamos bien orientados en lo que estamos entendiendo. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, ¿de qué color subrayamos eso? Claro.
un día de reposo. Y a pesar de que esto está en la ley mosaica, en el rabinismo y el judaísmo de la época era muy importante, era parte fundamental de sus. Entonces, fíjese que seguimos con el mismo tema, suponemos, porque no creo que sea casualidad que justo lo mencione, ¿verdad? Con sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Con qué tiene que ver eso? Tradiciones. Y aquí ya no es solamente una pregunta como acá, ¿no es cierto? ¿Por qué estos ayunan y ustedes no? Sino lo califican. No es lícito. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, ¿no es cierto? De los cuales no es lícito, y qué genial ahí el Señor, como le usa la misma palabra, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban, o sea, 2 veces la misma historia. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, por tanto, esa sí que es una palabra que no pueden pasar jamás. Por tanto, es equivalente a cuando Jesús dice, amén, amén, o de cierto os digo. Esas palabras se circulan de inmediato. ¿De qué color? Es una conclusión del Señor. Pónganla ahí, viene destacada. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, algo así debía quedar esta parte. Por tanto, doble subrayado acá, algo por el estilo, ¿no es cierto? Y seguimos con esto de el día de reposo, día de reposo, día de reposo. Porque con este color verde destacamos otra vez nuestro famoso tema de las tradiciones. Y vamos descubriendo acá un hilo muy interesante. Aquí está una tradición quebrantada, ¿no es cierto?, con esta otra tradición de acá. Lo voy a unir tal vez con negro porque es lo que le está pesando a los opositores. Entonces, esto de acá se une con esto de acá, ¿no es cierto? Y eso de ahí se une con el tema del ayuno por acá. ¿Me explico? Pero hay que destacar un poco mejor con qué. Yo lo pondría con el ayuno. No, pero esto no es... Esto es azul, como lo había dicho el Dani al principio. Porque el ayuno en sí evidentemente no es malo. Pero lo que está ocurriendo acá es el problema con las tradiciones. Entonces, a pesar de que el tema es bueno, el día de reposo también es bueno, pero es la manera en que se está usando lo que está produciendo un conflicto. Y el conflicto es que mientras algunos se convierten, a estas otras personas las tradiciones los están dejando fuera. ¿Ven el conflicto? Entonces, ¿ven el hilo rector del pensamiento de Marcos? El pensamiento de Marcos no es que nos quedemos pegados en el ayuno y hagamos doctrina sobre el ayuno. El pensamiento de Marcos no es solamente que nosotros digamos y hagamos una prédica sobre lo que son los odres nuevos. Y que odres nuevos significa una nueva forma de alabar. ¿Se fija cómo lo sacamos de contexto? El pensamiento de Marcos en esta sección es que algunas personas se están quedando fuera del reino porque se quedan pegados en las tradiciones.
y que para entender realmente el reino necesitamos saber que Jesús viene a llamar a pecadores, que Él trae un vino nuevo y que yo necesito ser un odre nuevo para recibirlo, y que Él es Señor de las tradiciones. Y ahí se empiezan a unir las ideas centrales. ¿Les parece interesante? Bien, me parece muy bien poner aquí una Biblia, porque está citando un pasaje que definitivamente tenemos que ir a investigar cuando fue David huyendo de Saúl y llegó a donde el sacerdote, ¿no es cierto? Y le dieron los panes y todo lo que pasó después. Muy bien, me parece genial, ¿no es cierto? Esto te queda claro que es súper paradigmático, ¿no? Porque es una conclusión. Lo interesante que tenemos acá es que estamos destacando un par de declaraciones del Señor que están relacionadas y que van explicando un asunto. En segundo lugar, aquí nos está diciendo algo que yo creo que es algo importante para nosotros, para memorizar en efecto, porque es parte de nuestra esencia como cristianos. Nosotros no somos los que nos rendimos a las tradiciones, en este caso el día de reposo, sino que las tradiciones fueron hechas para nosotros. Es súper importante este versículo 27. Es la esencia de la vida de la iglesia. Nosotros no tratamos de hacer iglesia para que la gente viva las tradiciones del cristianismo de tal época, ¿te fijas? Sino que las tradiciones están hechas para el servicio de la gente, para ayudarlas a crecer. Y como si fuera poco, Jesús remata diciendo, yo soy el Señor de las tradiciones. Yo les digo cómo se hace. ¿Mm? Y termino con esta sección de acá, para darles un descansito, para que ustedes vean cómo de verdad aquí no hay puntada sin hilo. Aquí de verdad Marcos está trabajando el tema con mucha precisión. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, que no es casualidad, en la sinagoga, ¿no es cierto? Porque él va los días sábados, por eso lo ponemos en verde. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. ¿Cómo colocamos esa situación tan difícil? En negro. Ahora dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿Dónde creen ustedes que está ocurriendo esto? Muy bien. Si no nos ha dicho nada, continuamos en el mismo lugar. Y el mismo lugar es el que comenzó en el capítulo 2, versículo 1, que dice que estaba en Capernaum. O sea, todo esto está ocurriendo en la ciudad de Pedro y Andrés. Y él se mueve de la casa de Pedro y Andrés, con la suegra y toda la cosa, a la sinagoga. Y está varias semanas ya allí, porque va los sábados. Entonces hacemos esa pequeña nota, Capernaum. Y le acechaban. Qué extraordinario eso. Esa ya es una palabra mucho más agresiva. ¿Notan el progreso en la agresividad? Aquí le hacen una pregunta que todavía lo ponemos en azul porque no sabemos las intenciones. Aquí ya lo califican, no es lícito. Aquí lo están acechando, hermanos míos. Entonces Marcos no quiere que perdamos que este tema de la oposición va en un incremento brutal. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. ¿Se fija? Y para seguir con nuestro sistema, día de reposo, en verde. Y el tema de la sanidad, que debería ser otro tema que nosotros ya habríamos destacado al principio, porque evidentemente las sanidades y las expulsiones de demonios han sido importantes para nosotros. Entonces, cuando estamos haciendo esto, en el principio ustedes ponen algo así como sanidad, sanidades, y le ponen tal vez una S, y la otra es expulsión de demonios,
y entonces le ponen algo así como expulsión ed, y aquí le pondrían una S por si acaso, o sea, para marcarlo. Si es que ustedes gustan de hacer esto de las siglas. De lo contrario, le ponen la palabra completa o simplemente sacan el versículo y lo colocan en su tablita de temas, como ustedes prefieran. El cuento es que acá tenemos una oposición muy directa. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. O sea, ni siquiera lo va a hacer, vamos afuera, en medio. Y les dijo, ¿es lícito? Otra vez la palabra. No, eso no puedo pasarlo. Fíjense cómo él lo contrasta acá. Lícito con, ¿dónde está? Que no es lícito. Ahí. Lícito, esta parte es la parte de ellos, por lo tanto es en negro. Hacemos la conexión. Y aquí es lícito, lo dice el Señor, y hacemos esta conexión. Evidentemente Jesús está mostrando con lo que va a hacer. Díganme ustedes, ¿cuál de estos tres paradigmas va a mostrar Jesús ahora? ¿Cuál de estos tres paradigmas, de estas declaraciones paradigmáticas de Jesús, va a demostrar ahora Jesús? ¿Cuál? ¿Esta? No. Así es. Porque Él es el Señor. Entonces Él va a trabajar lo lícito y va a decir, ve, yo sí puedo romperlo, porque yo soy el Señor de las tradiciones. Yo soy el Señor del día de reposo. Entonces, fíjense que todavía no lo hemos leído y ya lo estamos intuyendo, porque estamos captando el pensamiento de Marcos. Termino y te doy la palabra. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Esto es lo que el Señor viene a hacer, pero ellos callaban, porque ellos están más interesados en las tradiciones. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Entonces aquí pondríamos la S de sanidad, ahí arriba no correspondía, y hacemos las siguientes conexiones. Vimos esto de lo lícito, ¿verdad? Y aquí están las tradiciones otra vez, pegando fuerte, que yo diría que lo podemos colocar acá y hacer toda esta conexión, fíjense. Con lícito. Y queda este cuadro conceptual. Tradiciones, declaración. Tradiciones, declaración, que tiene que ver con algo nuevo que viene. Tradiciones con oposición, declaración, la más potente de todas las declaraciones. Y demostración, que tiene que ver con que Él es el Señor de las tradiciones. ¿Cuál es el hilo de pensamiento de Marcos? Trabajar en este pasaje las tradiciones y mostrarnos que Jesús ha venido a llamar a los que quieren escuchar, los que se consideran a sí mismos pecadores, que Él trae algo nuevo y que no se puede recibir en el envase viejo, y que Él es el Señor de todas las tradiciones. Esa sería la idea central de todo este pasaje. ¿Lo ven? Y con el mapa conceptual es que se ve. Sin este mapa así, todas estas conexiones,
uno lee y se queda pegado en pedazos y no necesariamente los une. Y se pierde de lo más rico que tenía la revelación. Precisamente que Jesús está conectando las cosas para darnos una idea completa. ¿Querías decir algo, Pablo? Lo que tú estás diciendo es que este verso 4 te llama la atención porque él está discerniendo el corazón, lo que está pasando en el corazón de sus opositores. Y eso te llama la atención como omnisciencia de Jesús. Perfecto, tú lo colocas al lado, puedes colocarlo en tu tabla de temas. La omnisciencia de Jesús o la capacidad divina de Jesús. Pero no sería secreto mesiánico porque aquí no hace callar a nadie. ¿No es cierto? O sea, no tiene que ver con secreto mesiánico. Pero sí está mostrando una característica divina de Jesús. Así como aquí hace la declaración, aquí hace la demostración. Primero es capaz de discernir lo que estos están pensando y después es capaz de sanar a un tipo con una mano seca. Esa es la demostración de su divinidad. Hagamos una pausa y volvemos entonces en unos minutos más.